formando la parte viva de un ecosistema. Las alteraciones en la biocenosis, ya sea la desaparición de especies o la introducción de otras nuevas, pueden afectar la salud humana directa o indirectamente. Las relaciones entre organismos, predación, competencia, simbiosis también influyen en la distribución de enfermedades y en la calidad del ambiente. Acerca del biotipo, vamos a definirlo como un medio físico o abiótico donde viven los seres vivos de un ecosistema. Este incluye los factores no vivos como el suelo, agua, aire, temperatura, luz solar, clima, que obviamente influyen en la vida y en la salud de los organismos. Los cambios o contaminaciones en el biotipo, por ejemplo, en el agua, pueden provocar enfermedades y afectar al bienestar humano. Por esto se debe mantener un biotipo sano, que es lo esencial para prevenir problemas, enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales por agua contaminada, golpes de calor, hipotermias por cambios climáticos extremos. Ya, vamos a dividir el medio ambiente en tres. El medio ambiente natural, que sería formado obviamente por los elementos que están sin intervención humana, como agua, aire, cielo, montañas, mares, animales, planta, clima. El medio ambiente social, que sería el que incluye a las relaciones entre las personas y su organización en sociedad, familia, escuela, comunidad, cultura, costumbre y el ambiente artificial, que sería el creado o transformado por el ser humano para su comodidad, como las ciudades, las carreteras, los edificios, parques, cultivos, fábricas. Eh, el entorno en salud ambiental es el espacio donde las personas viven, trabajan y se desarrollan, incluyendo todos los elementos del ambiente que pueden afectar su bienestar y calidad de vida. Este va a determinar la salud de las poblaciones, va a ayudar a identificar riesgos ambientales y prevenir enfermedades, y es clave para promover un desarrollo sostenible y saludable. Aquí tenemos una imagen que dice que se ponga de moda cuidar al planeta para que seamos más conscientes. Ujú. Gracias. Muy bien, te puedes ir a la primera, a la carátula, ya han terminado, ¿no? Te puedes ir a la carátula, necesito los nombres. Mm. A la carátula. Si lo haces más grande, Torres, Panaviri, Torres Justiniano, Caquegua, Ibarra, que ha expuesto, Rodríguez, Chinari y Cámara. Ya, a ver. eh, Cámara, ya pueden cortar, dejar de compartir. Gracias. A ver, Canaviri, Digo, pero ¿puedes definir entonces qué es ecología? ¿Y por qué está compuesto ecología? O sea, ecología, ¿cómo me defines? la ecología es la composición y la interacción entre los seres vivos y su medio entorno, que a lo largo se ha habido de la historia, como lo hemos presentado, se ha ido viendo cómo se ha observado esta interacción entre los seres vivos con su entorno. Primeramente, hemos visto que Aristóteles fue el primero en dar una descripción sobre la visual, en sí más general sobre los seres vivos y aparte sobre el medio donde habita. Entonces, ya en la época moderna se ha visto cómo se ha implementado el método científico, ya más global, ¿no? Eso es lo que... Ya, está bien.
O sea, ecología sería el estudio o la ciencia que estudia a los seres vivientes, sobre la relación entre los seres vivientes y el medio que los rodea, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. A ver, otro. Canaviri eres, ¿no? Ya. Sí, doctora Canaviri. Torres Justiniano. ¿Me puedes definir ecosistema? No leyendo lo que tú sabes, porque han debido preparar. ¿Está Torres Justiniano? ¿No está? Torres Justiniano. Ya. Taquegua. Taquegua tampoco está. Bueno. Otra Torres. A ver. ¿Dónde está? Voy a ver. Un segundito, voy a ver la lista. Doctora, buenos días. Es que estaba mi micrófono mal, no lo podía, mi celular está mal, está quebrando la pantalla. Ya. Es un conjunto de seres vivos en un... Kenia. Kenia Torres Justiniano, ¿eres? Sí, doctora, ay, y no puedo ponerlo. Ya. Ya. Te pregunté qué es el ecosistema. Un El conjunto de seres vivos, doctora, en un... conjunto de seres vivos. Ya. Nada más. ¿Dónde? ¿Cómo? En un medio físico, en el conjunto de seres vivos en medio físico. Es que Ya. se me... Ya. Entonces, ecosistema sería el conjunto en sí de todas las especies en un área determinada, ¿no? Y estos actúan entre sí, pues un sistema, ¿no? Que los elementos de un sistema actúan entre sí y cada uno aporta, ¿no ve? Entonces, están todos los que están inmersos en un área determinada y además actúan entre ellas y el ambiente, ¿no? Entonces, por aquí se producen procesos, por ejemplo, de depredación, parasitismo, simbiosis, etcétera, ¿no? Eso es un ecosistema. A ver, un ejemplo de ecosistema. A ver, Torres, ¿quién está? Es que el problema voy a perder tiempo mirando la lista. Caquegua no está, ¿no? La otra Torres, ¿qué Torres es? A ver, ahorita voy a ver. Torres. Tordoya. Torres Tordoya. Ya. ¿Está? Sí, cierto. Ahí. ¿Me puedes definir biocenosis y biotipo? Em, Biociniosis vendría a ser lo que es el conjunto de los seres vivos, lo que Ya, entraría en parte del ecosistema, ¿no? ya. ¿Y biotipo? Biotipo es, Bueno, ya, sin leer, está bien. Ya. Se supone que han leído. Es una cosa tan sencillita que lo han hecho en el colegio. Entonces, bueno, ustedes la deben saber, además la han debido preparar. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué hemos hablado? ¿Qué será? Y hemos dicho biocenosis, biotipo. ¿Qué es entorno? A ver, vamos a preguntar a Canaviri, está, ¿no?
Sí, doctora. Ya. El entorno es el medio donde las personas conviven, puede ser laboral, también en lo natural, el entorno social. Entonces, hay diferentes tipos el cual podemos clasificarlo. Y el entorno natural podemos ver que va a haber el entorno selvático, el entorno del bosque, más que todo esa clasificación, doctora. Ujú, ya. Entonces, entorno sería lo que rodea. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de entorno. La habitación donde están ustedes, ¿no ve? Sería el entorno, ¿verdad? Eh, en un jardín, el entorno, o sea, es el lugar donde ocurren los procesos vitales, ¿no? Y ecológicos. Ese es medio ambiente y entorno solamente es el espacio que rodea al organismo. ¿Quién más me faltaba? Canaviri Ibarra puso Rodríguez Chinari. ¿Me puedes dar un ejemplo de ecosistema? Buen día, doctora. Hola, buen día. Buen día. Vendríamos teniendo lo que es el ecosistema donde nosotros como seres humanos y las plantas estamos coexistiendo. También teníamos lo que son los animales, las plantas, en los cuales nosotros vivimos, y una alteración de nos podría causar lo que son diferentes enfermedades. Tenemos lo que es la deforestación. Por eso mayormente en la diapositiva o en la exposición nos hemos basado que una alteración No en nos solamente puede te he llegar a pedido causar un enfermedades. ejemplo, solo te he pedido un ejemplo de ecosistema. Ah, ya. Un ejemplo. Eco- Un ejemplo, ¿qué es un ecosistema? No me tienes que explicar la teoría, ah, ya, sino ya. un ejemplo. Este es un ecosistema, ¿por qué tal cosa? Ah, tendríamos teniendo lo que son las plantas. ¿Ya? ¿Qué plantas? Todas las plantas. Mm, A ver, un árbol, ¿será un ecosistema? yo creo que sí. Claro, porque en el árbol conviven, hay biocenosis, biotipo, ¿no? Entonces Sí, hay un medio ambiente en el que se procesan los procesos vitales, químicos, bioquímicos, etcétera. sí, Nosotros somos un ecosistema, una persona es un ecosistema, un animal es igual, ¿no? No sé, o sea, puede haber, cada elemento del sistema puede volverse un propio ecosistema, ¿no ve? sí. Puede haber macrosistemas, microsistemas también. Muy bien, ya, está claro. Creo que está claro. El 2, por favor, a ver. Arancibia, doctora, no me preguntó. Soy del grupo. Arancibia. Pero estás en el, Grupo 1, doctora, estoy. claro, pero estabas en la carátula. He copiado para de todo. Doctora, sí, doctora. Ya. A ver, dame ejemplo de biotipo. ¿Ejemplo qué dijo, doctora? Biotipo. Ejemplo. Ya, ejemplo de biotipo. Bueno, doctora, como todos mis compañeros han hablado del ecosistema, se basa todo de lo que es No, ¿qué eh, es biotipo? Te estoy diciendo un ejemplo de biotipo, nada más. ya. Igual que en el Es examen, una pregunto ciencia. una cosa, me contestan otra. Son plantas, animales, digamos, las plantas, es todo en general como árboles, arbustos, hierba, es como, son Es componentes, el ¿no? biotipo. ¿Qué es biotipo primero? Es un componente, digamos, ¿no? ¿Pero qué es? Que estudia ¿Pero qué es la biotipo? naturaleza. ¿Qué es biotipo? Son una manera como, que se refiere a los grupos de organismos, ¿no? Que están No, seleccionados. ¿qué es biotipo? Nada más.
Por eso le estoy diciendo, doctora, que se Pero refiere no a me un estás... componente Es que no, de es un característica componente, pero ¿qué componente? de genética, digamos, biológicas que estudian, ¿Qué es biotipo? Un ejemplo de biotipo. digamos, lo animal. ¿Qué es Sí, biocenosis? es una selección de diferentes tipos, por ejemplo, el biotipo animal, biotipo humano, lo que estudian. Estás fuera Un de foco, componente. ya. Ya, nos vemos. El grupo 2, ya habíamos hablado, ¿no? Biocenosis es el conjunto de seres vivos. Están como en el colegio, ¿ves? Y biotipos son el conjunto de seres inertes. Por ejemplo, biotipos era el agua, el aire, el suelo. ¿Sí? Solamente así, directamente, no como en el examen que tratan de enredar. Ya, muy bien. Entonces el grupo 2. A ver, creo que yo lo voy a abrir. Un segundito, voy a abrir sus trabajos. Mejor si yo, aquí está ambiental. Ambiental, grupo 2. Voy a abrir todos para irlo mostrando. Ya. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. El grupo 6 no mandó el 7. Y el 8, vamos a abrir. Si alcanzamos con el 8. Ya. Entonces ahora voy a abrir el grupo 4. No, 2 recién. Grupo 2. Ya. A ver. Linet, Fátima, Karim. Bueno, claro, aquí Linet ya tengo. Ya, a ver. Karim, ¿puedes exponer, por favor? Karim, ¿no está? Sí, doctora. Sí, Ya. ya. Disertar sobre la salud ambiental y Perdón, más que ¿eres todo los Jazmín o factores que eres, influyen. perdón, Karim o Jazmín? ¿Eres Karim Karen o Jazmín? Hasmin, ¿Ah? los dos, doctora. Claro. Ah, ya. Porque ahí estás con otro nombre. Muy bien, puedes empezar. ¿Qué les tocó? El 2. Ambiental Factores y ambientales. Ya. sí, y los factores que influyen. Bueno, como primer punto vamos a definir realmente la salud ambiental. Esta más que todo se la denomina que en sí va a estudiar diferentes factores que van a influir sí o sí en el entorno de la persona y cómo es la salud de ellos. Ya.
El objetivo principal de todo esto también es prevenir la gente se organizan las personas y cómo influyen en la salud ambiental. Los factores más importantes son el factor físico, químico, biológico, social y psicológico. Vamos a tocar cada uno de ellos. Comenzamos por el factor físico. La otra diapo, por favor. Bien, los factores físicos. La otra diapo, por favor. Ahí. Los factores físicos, más que todo, pues son elementos naturales que estos están generados por el hombre y estos van a afectar directamente a la salud de la persona y también se influye a través del entorno, como por ejemplo la temperatura, las vibraciones, que eso también puede llevar a consecuencias en los seres humanos. Un cambio o una alteración en la presión atmosférica y también las radiaciones. La otra, los factores químicos. Vamos a tocar 3 puntos que serían la contaminación del aire, la contaminación del agua y también las alteraciones por los metales pesados. Con respecto a la contaminación del aire, esto se puede deber al dióxido de azufre, al monóxido de carbono, que como bien sabemos, este es abundante. Y también algunas partículas en suspensión, ya sean respiratorias y también cardiovasculares. La contaminación del agua, en esta más que todo se da por residuos industriales o por agrícolas, que son como los desechos de todo esto y pueden conllevar a enfermedades gastrointestinales, también incluso a cáncer, alteraciones neurológicas y también las que son por metales pesados, como el plomo, el mercurio, que ese también es muy peligroso, como también al renal y al hepático. Los factores biológicos. Los factores biológicos, más que todo, son elementos vivos, como bien sabemos, son microorganismos que pueden estar causando enfermedades o alteraciones fisiológicas. Pueden también estar conllevando a enfermedades infecciosas y zoonóticas, que estas son transmitidas por animales epidemiológicos. La siguiente. La siguiente, por favor. Laura Zapata puede seguir, por favor, porque parece que Karin está leyendo recién y recién está entendiendo qué han puesto sus compañeros. Por favor, Laura, ¿puedes exponer? Ya, puedes continuar, por favor. Ya, claro. A continuación, ¿no? Tenemos lo que son perdón, mi cámara. Los factores biológicos. Los factores biológicos son aquellos elementos vivos del ambiente. No sale. Ya. Vivos del ambiente que pueden afectar a la salud humana, causando enfermedades o alteraciones fisiológicas. Esto puede ser, ¿no? Como impactos en la salud, como enfermedades infecciosas o zoonóticas transmitidas por animales o humanos, como pueden ser las arboviriosis, ¿no? Brotes epidemiológicos por contaminación biológica del agua o alimentos, como pueden ser bacterias que pasan en el agua, claramente, ¿no? En el agua sucia, y aumento de alergias y enfermedades respiratorias por exposición ambiental. Principales tipos de factores biológicos tenemos son microorganismos patógenos, como son bacterias, hongos, virus o parásitos, de diferentes tipos cada uno. Vectores biológicos, como animales que transmiten enfermedades, pueden ser mosquitos, un ejemplo es el Aedes aegypti, o ratas, pulgas, garrapatas, etcétera, que transmiten otras diferentes patologías al ser humano que pueden ser de gravedad.
y por picaduras o mordeduras de contacto con desechos. También tenemos los alérgenos, que son polen, ácaros de polvo, esporas de moho o caspa de animales que provocan reacciones alérgicas y problemas respiratorios. En los factores sociales tenemos lo que son las condiciones y características del entorno humano, como el nivel de vida, la educación, el trabajo y la organización social, que influyen en la salud y el bienestar y la relación con el medio ambiente. Tenemos lo que son el nivel socioeconómico, acceso a servicios y condiciones de vida, educación, fomentar hábitos saludables y cuidados ambientales, cultura y costumbre, influyen en la cierta forma del uso del entorno, ocupaciones y condiciones laborales. Pueden exponer a riesgos o contaminantes. Esto se ve bastante seguido, la verdad, y organizaciones sociales que mejoran la gestión y protección del ambiente. En factores psicológicos tenemos lo que son, el factor psicológico se refiere al impacto del entorno sobre la mente y las emociones de las personas, que cada uno lo interpreta, ¿no?, de diferentes maneras según cómo está. Un ambiente saludable promueve bienestar mental, mientras que uno deteriorado puede generar estrés o enfermedades. El estrés y la ansiedad, que es causado, ¿no?, por el ruido, la contaminación o inseguridad ambiental, entornos urbanos caóticos, como falta de áreas verdes, hacinamientos que afectan al equilibrio emocional. Y también el hacinamiento, ¿no?, afecta a lo que son varias enfermedades que son más probables que se dé, y ambientes naturales que reducen el estrés y mejoran la salud mental. Un ejemplo de hacinamiento, por ejemplo, sería, ¿no?, la tuberculosis, que se llama por hacinamiento. Eso afecta a la salud. Muy bien, gracias. Gracias, doctora. A ver, Linet, Sí, doctora. este tema ya lo hemos llevado, ¿verdad? Ya lo hemos llevado a ver, ¿cuándo lo hemos llevado? ¿Cuándo lo hemos citado, lo hemos llevado, lo hemos estudiado? Hasta han hecho una práctica. Nada. Aguilera. Perdón, podría ser al hablar de todas las enfermedades, podría afectar en los factores biológicos también, no solo los vectores. ¿Ustedes qué hacen? Pues, o sea, pasa el tema, ya no saben, están estudiando para ser profesionales y aplicar todo lo que aprenden en su vida profesional, no solamente para el momento. Hemos pasado estos temas, justo este tema hemos pasado en una clase y han hecho hasta una práctica. No puede ser que no razonen y que no me digan, o sea, esto ya lo hemos visto en tal cosa. A ver, ¿quién más está aquí? Linet Castro no sabe. Fátima Gutiérrez. Presente, doctora. A ver, rapidito, ¿en qué tema lo hemos visto? No lo recuerdo. No sabes. Wow. ¿Alguien me puede decir en qué tema lo hemos visto? Doctora, lo vimos cuando fue como las primeras clases en conceptos de salud, que eran los factores que influyen en la salud. Totalmente. Mateo. Ya. ¿Cómo no se van a acordar de los determinantes de la salud, que son los mismos? Hemos hecho la práctica, era la primera clase, o sea, ustedes pasan la clase y ya no se acuerdan más. ¿Qué está pasando? Los mismos son determinantes de la salud, físicos, químicos, biológicos, ¿no ve? Hemos hablado, han hecho la práctica, han hecho juntamente con niveles de prevención. ¿Ya no se acuerdan nada de niveles de prevención?
¿Seguro? A ver, Josué, ¿te acuerdas todavía de niveles de prevención? ¿Yo, doctora? Sí, ¿te Primaria, acuerdas? secundaria y terciario. Eso. ¿Y qué era la primaria? Teníamos que hacer una promoción de salud antes de que No, es pero una ¿qué persona. es prevención primaria? Te pregunto. mm, ¿Qué sería prevención primaria? s- Sería prevenir, doctora, digamos, hacer promoción de salud antes de ¿Pero que qué se llama eso? ¿Qué es? ¿Cómo me lo defines? mm, se- Daniel, Daniel, ¿qué me dices? ¿Estás escuchándonos o estás con música? Doctora, bueno, pensé que era otra. Uy, Son especiales ustedes, chicos. no me acuerdo. A ver, ¿qué son los niveles de prevención? Ha dicho bien Herrera, primaria, secundaria y terciario. Le dije que me defina primaria. ¿Qué es prevención primaria? Si se siguen acordando. Sería evitar que aparezca la enfermedad, doctora. Es evitar que aparezcan las enfermedades, por prevenir, prevención, es evitar. Entonces, prevención primaria, las acciones que nos llevan a evitar las enfermedades, justamente, nada más. ¿Lo ve? Ahí recién entra campañas de información, vacunación, fomento a la salud, protección a la salud, etcétera. Es que nos tienen que tener todos los conocimientos así globales, tienen que entender lo que están estudiando, no solo es para el examen, eh, tienen que razonar al estudiar para que pueda quedarse, porque si no, solo estudian para el examen y al día siguiente ya no saben nada. ¿Ve? Tienen que razonar, aprender a razonar, eso es lo más importante. La memoria sirve, nos sirve hartísimo, pero la reflexión, el ver qué entra después de qué está pasando aquí, por qué está pasando esto, qué procesos están pasando, quiénes están interviniendo, qué enzimas, coenzimas en los procesos, etcétera. Eso es importante. ¿Por qué? No, usted va a tomar, digamos, no sé, paracetamol cada 8 horas, pero tenemos que saber qué está pasando, qué es el paracetamol, cómo funciona, cuál es su mecanismo de acción, cuánto va a durar, por qué se da un antibiótico, al mismo tiempo de dar antibiótico, qué debemos estar cuidando, etcétera, etcétera. Entonces es el razonamiento que nos lleva a ejercer nuestra profesión, ¿entienden? Pero si ustedes un día aprenden y al otro día ya no saben y estudian de memoria y no razonando, no les va a ir muy bien. Para todo, para estudiar mismo hay que razonar, hay que entender, ¿lo ve? Entonces, eso es porque si hubiera entendido, por ejemplo, Laura, ¿se acordó o habrá revisado? No sé. Como estamos en virtual, uno no sabe si realmente saben o ese rato están preguntando a la IA, ¿no? Bueno, pero para ustedes mismos, porque ese momento de atender al paciente no hay IA. No voy a ir a ver mi libro o mirar el celular, no sé, o en la computadora, ahora que hacemos las recetas, todo en computadora puede ser, pero no es igual. Tenemos que tener en la cabeza y razonar. Bueno, ese es mi consejo y no puede ser que se hayan olvidado. A ver, ¿quién más está aquí? Una pregunta más. Ana Cristina no sabe, Linet no sabe. Ya, nada más. Ley 3. Vamos a compartir el 3. Han enviado el 3, ¿no? Aquí está. Kimberly, Laura, Víctor Hugo. Trián Vargas, Sí, puedes doctora. exponer. Ya. Buenos días. Ya, ¿No va a buenos compartir, días. doctora?
A ver, un segundito, te lo voy a acomodar. Gracias. Ya, puedes empezar, ¿no? El suelo no es solo tierra, es un sistema vivo lleno de microorganismos, minerales y materia orgánica. Aquí podemos ver la composición del suelo. Tenemos en minerales un 45%, en el aire tenemos un 20 a 30%, en el agua a otro 20 a 30% y en materia orgánica un 5%, que esto podemos encontrar microorganismos más que todo. Más que todo. Siguiente, por favor. Contaminantes del suelo y sus efectos sobre la salud. Siguiente, por favor. ¿Está bien? Sí, Ya. tenemos los metales pesados. Estos metales no se degradan ni desaparecen, sino que se acumulan en los alimentos, sobre todo en las verduras y hortalizas que crecen en suelos contaminados. Entre estos metales tenemos el plomo, que afecta en la salud. Puede producir daño neurológico, especialmente en niños. Tenemos el mercurio, que afecta al sistema nervioso y los riñones. Tenemos el cadmio, que daña los riñones y huesos, y el arsénico, que puede producir cáncer de piel y en pulmón o vejiga. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos los hidrocarburos y derivados del petróleo. Eh, Estos contaminantes suelen prevenir derrames de combustible, como la gasolina o el diésel. También se da por mal manejo en los talleres mecánicos que afectan la salud. Entre ellos tenemos la irritación en piel y ojos, problemas respiratorios al inhalar y algunos compuestos carcinógenos y que también, como había mencionado, que contaminan cultivos y fuentes de agua. Siguiente, por favor. Tenemos los pesticidas y herbicidas, que estos son muy útiles en agricultura, pero si no se usan bien, se filtran en el suelo y de ahí pueden llegar al agua. Muchos de ellos permanecen activos durante años y pueden afectar tanto a los animales como a las personas. Entre sus efectos sobre la salud tenemos intoxicaciones agudas como mareos, vómitos, dificultad para respirar. También pueden producir daño hepático y renal, trastornos hormonales y del sistema nervioso y también puede producir riesgo de cáncer a largo plazo. En desechos industriales o domésticos, muchas veces los desechos no se eliminan de forma adecuada y terminan liberando sustancias químicas en el suelo, que esto puede afectar no solo al entorno inmediato, sino también a las fuentes de agua cercanas. En sus efectos sobre la salud tenemos que liberan toxinas que pueden llegar al agua y alimentos, alteraciones hormonales y reproductivas y problemas en el sistema inmunológico. En residuos biológicos y humanos, la falta de un buen tratamiento de aguas residuales o de sistemas de saneamiento o en algunas zonas rurales contribuyen mucho a este tipo de contaminación que puede producir sobre la salud infecciones gastrointestinales como hepatitis, cólera, diarrea. También pueden producir propagación de bacterias, virus y parásitos, contaminación del agua subterránea usada para el consumo. En residuos eléctricos, esto es un problema reciente, ya que los aparatos electrónicos contienen metales tóxicos que al desecharse mal se filtran al suelo y pueden producir varios problemas de salud. Por ejemplo, pueden liberar plomo y, como lo mencioné antes, produce daño neurológico y respiratorio. Gracias. No, necesito nomás. Bueno, si hablamos a ver de contaminación de la tierra, ¿qué es la tierra? O sea, es una parte del ecosistema. ¿Sería biocenosis o biotipo? Biotipo. Biotipo, doctora. Biotipo, ¿no? La tierra, a ver, ¿qué cosas hay en la tierra? Hay minerales, microorganismos. Ya.
Creo que el suelo es uno de los reservorios más amplios de todo el planeta, ¿no? ¿O no es así? Aunque también el agua, pero la tierra, el suelo también, ¿no? Es parte del biotipo, es donde se producen las transformaciones de la materia orgánica, elementos químicos, ¿no? Y del suelo nos beneficiamos los humanos, ¿no? Hablemos, a ver, el microbioma, por ejemplo, son todos los microorganismos que habitan en el suelo, en un lugar digamos, determinado. Perdón cuando les interrumpo porque sigo todavía resfriada. ¿Qué habrá en el suelo? Dijeron elementos. A ver, ¿qué cosas hay en el suelo? ¿Quién está aquí? Suelo. Caballero, Sí, doctora. ¿qué En el cosas suelo, encontramos en el suelo? tierra, materia orgánica, aire, agua. Aire en el suelo. Estamos hablando No, del no, agua, suelo, de la tierra, materia del orgánica, suelo. tierra, materia orgánica, microorganismos. Va a estar compuesta también por cierta parte de agua. Microorganismos. Ya encontramos microorganismos, ¿no? Dice que en el suelo se encuentran más o menos de unos 50 hasta los 3 metros, encontramos microorganismos vivos, ¿no? Hay gérmenes. Y va disminuyendo a medida que avanza la profundidad. A ver, los barrientos, ¿está? Doctora, Sí, ¿qué bacterias podemos encontrar? ¿Qué microorganismos en el suelo? ¿Puedes citarnos? Sin buscar, sin leerlo. Seguramente han trabajado en esto. podría ser Clostridium, Acinetobacterias. Sí, ¿qué bacterias encontramos en el suelo? Bueno, Podría responder. ya. Ayala, Presente. ya. ¿Qué microorganismos encontramos en el suelo? Rapidito, por favor. Han debido preparar. Clostridium, Ya, lo que más hay, ¿no? Clostridium, pseudomonas, pseudomonas. sí. Podemos encontrar. ¿Qué no podemos encontrar? ¿No? Bruselas, La Shigella, bacteria del cólera, la bacteria, ¿qué se llama? Pues el vacío. Vibrio cholerae. Eso. Podemos encontrar, no sé, porque hay deyecciones de animales, heces, pulgas, piojos, hasta de grandes, hasta pequeños. Podemos Todo encontrar podemos. también ¿Cómo? geohelmintos, parásitos Bueno, geohelmintos. todos los parásitos, ¿no? Protozoarios, amebas, yardias, ascaris, tricocéfalos, oxyuros, ¿qué más tenemos? Tenias, anquilostomas, ¿qué más no se me ocurre? Hongos, ¿no? Diferentes tipos de hongos podemos encontrar. Entonces, dice que hasta 3 metros se puede encontrar organismos vivos y a medida que avanza la profundidad ya no hay microorganismos, ya no viven los microorganismos, ¿no? Entonces ahí se producen procesos químicos, biológicos, sobre todo por la descomposición de la materia orgánica, sobre todo, ¿no ve? Ahora, el suelo, que no me han dicho nada de esto, el suelo puede tener la función de vehículo, ¿no? El suelo. ¿Por qué? A ver, pensaremos. Ayala, Dávalos,
No está Dávalos. No Sí, quiero. doctora. Ya. A ver, explícanos cómo puede ser el suelo vehículo. Al transportar el agua y nutrientes. Por ejemplo, cuando ¿Está bien? se llega a plantar plantas y mediante llueve y se puede esparcir. Muy bien, ya. ¿Qué más? Vehículo Mm, para agua, para nutrientes, puede ser. ¿Qué más? Que también puede llevar el suelo. También, como estábamos explicando sobre los contaminantes, todos Eso, los hidrocarburos, las claro, pesticidas, los metales pesados. eso. O sea, sobre todo los gérmenes pueden ser trasladados, ¿no? A través del suelo, por la lluvia, por, no sé, hasta por orines, dependiendo de la porosidad. Cuanto más poroso es el suelo, más contaminación y más podrá ser vehículo, ¿no ve? Entonces podrían contaminar de esa manera, porque imagínense ahí, a ver, ¿qué pasó una vez cuando estaba trabajando en la petrolera por Warnes? En las casas tienen letrinas, ¿no ve? Entonces había letrinas cerca a sus casas y su agua de noria. Y hubo una inundación y se juntó el agua de la noria con el agua de las letrinas, o sea, con las letrinas. Es una contaminación infernal. Entonces, por eso les digo, puede transportar y contaminar, ¿no ve? Dependiendo de la porosidad y del clima, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué más pasa en el suelo? ¿Qué podemos pensar? Han dicho descomposición de la materia orgánica, ¿no ve? Esta materia orgánica puede ser animal, puede ser vegetal, ¿no? Sufre un proceso de descomposición y más pequeño, hasta finalmente en elementos sulfurados, carbonados, nitrogenados, que van a servir a otros seres, ¿no? A otros microorganismos. Uno se descompone y son alimento para unos microorganismos. Eso se descompone y son alimento para otros microorganismos. O sea, suceden los procesos biológicos, bioquímicos, etcétera, en la tierra, ¿no? Ya hablaron de la contaminación química que puede contener el suelo diferentes contaminantes químicos y pueden poner en riesgo la salud, ¿no ve? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué grupo estaba? El 3, el 4. El 4. Si baja del 4. El grupo 3, 4, ¿dónde está el 3? No tengo 4. 4. Está el 4, voy a ver. Ya. 4. Grupo 3. Estoy buscando el grupo 4. Ay, no está. Y lo he abierto. Grupo. No se ha abierto. Ya, un segundito. No quiere. Grupo 4. Voy a cerrar y a ver, otra vez voy a abrir. Aquí está el 4.
Grupo 7, 5, 3, 2. Está en PDF. Claro. Está en PDF. Ya. A ver si sale ahora. ¿Quiere salir? No entiendo por qué no quiere salir. Está en PDF. Compartir, ahí será. ¿Se ve? ¿Se está viendo o no? No, doctora, No no está se ve nada. compartiendo pantalla, doctora. O que le no. envíen el link en el grupo también puede ser eso. Sí, o si tienen a mano, compártanlo, por favor. ¿Quiénes están en el grupo 4? Mateo, Cejas, Gómez, Vargas. Ya, doctora, ¿me puede colocar anfitrión para que pueda compartirlo? Ahí ya. Pero no, aquí se comparte, no hay posibilidad de compartir, no hay problema. Está bien, se ve, doctora. Sí. Ya mientras se prepare, un segundito, voy a traerme agua. ¿Puedes empezar? ¿Quién, doctora? Perdón, no les he asignado todavía. 4. ¿Pan y agua? Ya, doctora. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. O si no, creo que tu audio no está bien, pero estás. Aguirre. Aguirre puede compartir. ¿Puede exponer? ¿No está Aguirre? Ya. Entonces, La Fuente. La Fuente. Nada. Cejas. Sí, doctora. Ya. ¿Puedes exponer, por favor? Claro. Y pon tu cámara, ya te van a eliminar ahorita. Sí, ahorita la acabo de hacer. Bueno, buenos días. Primero vamos a comenzar con dos términos, que
¿Qué es un contaminante y qué es una contaminación? Un contaminante es toda sustancia química, biológica y física que al agregarse al aire en una cantidad suficiente para poder causar efectos que afectan a lo que son a los seres vivos. ¿Qué es la contaminación? Es la presencia de uno o más contaminantes en concentraciones que perjudiquen la salud y degrade la calidad de vida. Siguiente, por favor. En la siguiente vamos a tener los componentes del aire, que son el oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el argón. Obviamente los más altos o las concentraciones más altas que tenemos son tanto el oxígeno como el nitrógeno, ya que el nitrógeno tiene un 78.08% y el oxígeno un 20.94%. En cambio, el vapor de agua, tenemos también otros componentes de aire. Bueno, el vapor de agua tiene un porcentaje de 0.40%, el dióxido de carbono tiene un porcentaje de 0.35% y el argón de 0.93%. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos los otros elementos o que son componentes del aire, que tenemos el helio, el metano, el cristal, el neón, el hidrógeno y el amoníaco. En este gráfico tenemos, en ese gráfico está graficado lo que son los porcentajes y cómo está dividido la composición del aire. Como ya dije anteriormente, el nitrógeno es el que tiene una mayor cantidad del porcentaje de aire y luego tenemos el oxígeno y tenemos los otros componentes que ya serían el vapor, el helio, el amoníaco, el hidrógeno. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. La contaminación del aire se clasifica en dos, que son los primarios y los secundarios. Los primarios, ¿qué son en sí? Son los que son introducidos directamente al aire. Por ejemplo, tenemos lo que sale de... Cuando uno fuma, el humo del cigarro, por ejemplo, es un contaminante primario. En los secundarios, son los que se originan en la atmósfera a partir de las reacciones que implican a la contaminación de los primarios. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los ejemplos de los secundarios, que sería el transporte, los medios... Bueno, me adelanté. Los siguientes que son los componentes de tanto los primarios como los secundarios. Los primarios están compuestos por el CO, que es el monóxido de carbono, está compuesto por el CO2, que es el dióxido de azufre, el CO2, que es el dióxido de carbono, el NO, que es el óxido nítrico, y en los secundarios están compuestos por el NO2, que es el dióxido de nitrógeno, el HNO3, que es el ácido nítrico, el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, tenemos también el O3, que es el ozono, el SO3, que es el trióxido de azufre, también tenemos el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Siguiente, por favor. Tenemos fuentes, las principales fuentes de contaminación del aire, que son fuentes tanto naturales como fuentes antropogénicas. Las fuentes naturales tendremos, por ejemplo, las erupciones, los incendios, los fenómenos climáticos o la acción bacteriana. En las fuentes antropogénicas tenemos las generadas por las actividades humanas y son importantes en zonas urbanas. En la siguiente tenemos lo que son los ejemplos de las fuentes antropogénicas, que es el transporte, las industrias, las empresas, que es el humo que botan, el vapor, y tenemos también la combustión de carburantes por fuentes estacionarias. Esos serían los ejemplos de los antropogénicos. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Su micrófono, doctora. Es que no quiero interrumpir porque estoy con mucha tos. A ver, Mateo, ¿puedes decirme qué quiere decir antropógenas? Pueden dejar de compartir.
antropogénicos, dice, ¿no? ¿Qué es antropogénico? Son los causados por las mismas personas, o sea, es la contaminación que causa el ser humano. El mismo ser humano, ¿no? Sí, Ya, como la bien. combustión de transporte, las empresas nucleares. Pues. Creo que el 99% es antropogénico, toda la contaminación. Ya. Entonces, el aire, sabemos que ya han dicho los compañeros, está compuesto por nitrógeno, oxígeno, argón, neo, metano, hidrógeno, y en mayor cantidad de oxígeno, ¿no? ¿Qué es contaminante? Si han hablado hace rato también, entonces cualquier alteración, digamos, en cualquiera de sus componentes, cualquier alteración, ya sea de cantidad o calidad, entonces podemos decir que hay contaminación, ¿no? Ya dijeron los antropogénicos, que es bien importante que sepamos que son los causados por el mismo hombre y con todo lo que hacemos, ¿no? Las industrias, los vehículos, el mismo combustible y todas las quemas de los chaqueos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces han hablado también de contaminantes primarios, de contaminantes secundarios, ¿no? Contaminantes primarios, dijeron que son aquellos que son expelidos o echados, digamos, directamente al aire. Y contaminante secundario es cuando hay procesos en la misma atmósfera y unos con otros se van, o sea, se unen y van a producir los contaminantes secundarios, ¿no? A ver, qué contaminantes primarios han citado? ¿Quién me falta? Gómez. ¿Qué contaminantes primarios? Los más elementales. Lo más elemental ¿no? Es el monóxido de carbono, ¿no? Y el dióxido de azufre también. Y el Y el dióxido de carbono nitrógeno también. también, no sé, los que más, ¿no? Eh, y los secundarios, Luego secundario tenemos al dióxido de nitrógeno, también al ácido nítrico y al peróxido de hidrógeno también. ya, o sea, lo que sufren un proceso químico en la atmósfera y se convierten en otros contaminantes y mucho más potentes, ¿no? ¿Y qué efectos tendrán en la salud? ¿Qué importancia tienen? ¿Por qué nos importaría esto? Por el efecto invernadero. Por el efecto, o sea, la salud tiene muchos efectos, ¿no? Si digamos el aire está contaminado, el oxígeno no es puro, hay dióxido de carbono, hay contaminantes que van a dañar, digamos, vamos a absorberlos y muchas veces se quedan sobre todo en el cerebro, ¿no? Entonces va a haber daños a los tejidos, disminuye la capacidad del esfuerzo físico, y si nos falta oxígeno, entonces vamos a tener muchos problemas de salud, o sea, la contaminación ambiental tiene mucho efecto sobre la salud, ¿no? Muy bien. El siguiente grupo, a ver. Ahora expuso, ¿quién expuso? Las cejas expuso, ¿no? Bien. El 5. Aquí había habido otro tema que van a explicar. A ver, el 5, voy a abrir el 5. El 5. Aquí nos van a explicar mucho más claramente, ¿no? Cinco.
5. García. Sí, doctora, buen día. Buenos días. ¿Puedes exponer, por favor? ¿Pudiera presentarlo o agrandarlo, por favor? Es que se ve pequeño. Por Ay, favor. está bien, está bien. Un segundito. ¿Ahora? Sí, ahora está mejor. Muchas gracias. La siguiente diapositiva. Ya. Ya. Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a explicar sobre los contaminantes y los efectos que estos causan sobre nuestro cuerpo. Como primer título, nosotros tenemos la exposición a contaminantes atmosféricos, quienes estos se asocian con diferentes tipos de daños en la salud, pero estos dependen mucho de la magnitud que estos representen para nosotros. ¿Y cómo los vamos a representar? A través de una dosis inhalada, tenemos la cantidad de contaminantes que se encuentran en nuestro ambiente, tenemos la susceptibilidad de la población expuesta, en este caso si son niños, si son adultos mayores, si son pacientes o personas que ya vienen con enfermedades como el asma, como la bronquitis o como un EPOC. También tenemos lo que son propiedades físico-químicas y el tiempo y la frecuencia de la exposición, es decir, en qué parte del año o por qué es que hay los contaminantes en nuestro ambiente. Ahora, ¿qué viene a ser la palabra contaminante? El contaminante va a ser una sustancia introducida en el medio ambiente que causa efectos negativos sobre la salud humana, el ecosistema y los recursos. Siguiente, por favor. La otra diapositiva. Ya. Efectos adversos que nosotros podemos observar en nuestros pacientes o a las personas que nosotros vamos a asistir. En estas situaciones nosotros vamos a observar lo que son irritabilidad en los ojos, dado la exposición de humo en el ambiente. Tenemos también la irritabilidad en la orofaringe o las vías respiratorias superiores. También puede haber presencia de migraña y cefalea y en pacientes asmáticos puede haber el aumento de las crisis asmáticas, la presencia del aumento de las bronquitis agudas y las exacerbaciones por época. Siguiente. Ya, enfermedades respiratorias. En esta diapositiva nosotros reflejamos más lo que es Santa Cruz. Entonces, en Santa Cruz existen las épocas de chequeo, que estas se encuentran entre agosto y octubre. Entonces, en estas épocas va a haber un aumento de liberación de lo que son las partículas tanto ligeras como pesadas. También tenemos lo que es el monóxido de carbono, tenemos también lo que es el ozono y el óxido, si no estoy mal, los óxidos de nitrógeno. Entonces, ¿qué van a causar estas partículas? Estas partículas van a causar irritaciones e inflamaciones en la parte respiratoria y también pueden producir lo que es el estrés oxidativo. Al ser respiratorio, pueden causar lo que es irritación bronquial, inflamaciones y aumentos de crisis asmáticas, bronquitis y exacerbación por EPOC. Otra cosa muy importante es que las partículas ligeras, que en este caso es el PM2.5, va a ser una de las más importantes ya que es quien más causa problemas en la salud. ¿Qué pueden causar? Al ser una partícula ligera, pueden ingresar por lo que es la barrera alveolo-capilar y estas pueden distribuirse por el sistema tanto sanguíneo como respiratorio y pueden causar problemas tanto en los pulmones como en la parte cardíaca, produciendo arritmias, hipoxias leves y angina en pacientes con cardiopatía. Se observa también que en estas temporadas, tanto de agosto a octubre, presencias de chaqueos y aumento de lo que es el humo en nuestro medio ambiente, va a haber un aumento de consultas con los neumólogos y cardiólogos, dado a enfermedades tanto respiratorias como cardiovasculares. Siguiente. Ya, enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades cardiovasculares van a estar representadas por las partículas finas o ligeras, quienes estas tienen la posibilidad de acelerar las calcificaciones en las arterias, dado que pueden atravesar la vía hematoencefálica y también pueden atravesar la parte alveolo-capilar dirigidas hacia la sangre, produciendo lo que es la calcificación en las arterias y reduciendo el flujo sanguíneo, dañando así también los vasos sanguíneos. También tenemos el óxido de nitrógeno, que estas aumentan el riesgo del derrame cerebral hemorrágico en mujeres posmenopáusicas o no solo mujeres posmenopáusicas, sino en toda la población en general que se encuentre en exposiciones
a gran escala del óxido de nitrógeno. También tenemos los contaminantes de tráfico o TRAP, que estos van a ser los combustibles quemados por los autos viejos. Entonces, estos van a producir lo que es un humo muy fuerte y nosotros al inhalarlo podemos reducir lo que son los colesteroles buenos o el HDL y aumentar el riesgo de los riesgos cardiovasculares en adultos mayores o los ACV. También tenemos el TRAP, que nuevamente es la contaminación del tráfico en mujeres embarazadas, que estas también producen un riesgo muy grande de aumentar lo que es la presión arterial, produciendo trastornos hipertensivos en la mujer, causando así un parto prematuro o un parto con bajo peso, o incluso puede llegar hasta la muerte tanto de la madre o del feto. Siguiente. Ujú. Ya, el cáncer. El cáncer se va a reflejar a través de la contaminación del aire por medio de la inhalación de ciertas sustancias cancerígenas. En estas podemos reflejar lo que es la inhalación tanto del benceno como lo que viene siendo el cloruro de metileno. Otra también que puede ser una sustancia o cómo es que esta afecta es que al nosotros estar en presencia de ciertos tóxicos, al menos en mujeres, podemos conseguir lo que es el cáncer de mama al estar muy expuestas a este mismo. ¿Siente? Entonces, los más importantes, los cancerígenos, van a ser el clorometileno y el benceno. El clorometileno nosotros lo vamos a encontrar en los aerosoles, en los removedores de pinturas y también van a estar asociados a lo que es el cáncer de mama. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el benceno, que el benceno se denomina una exposición ocupacional, pero también es una sustancia cancerígena, dado que esta la encontramos en las gasolineras o al inhalar gasolina muy seguido cuando quieren remover pinturas o incluso cuando se mezcla con otras sustancias, podemos tener lo que es el benceno. Entonces, ¿esta qué nos va a causar? Nos va a causar leucemia y también se puede asociar con el linfoma de Hodgkin. Siguiente. Niños. Los niños, lo más importante es que esta es una de las poblaciones donde más problemas podemos encontrar, dados que son los más susceptibles. ¿Qué pasa? De que normalmente los niños suelen hacer actividades al aire ambiente. Entonces, estos, al estar mucho tiempo bajo un aire contaminado o vivir bajo un área social de mucha contaminación, pueden desarrollar lo que son asma o incluso comenzar con los pequeños signos y síntomas de la bronquitis, que vienen siendo las irritaciones, puede ser la obstrucción de la vía aérea. También tenemos lo que es comenzar con las toses o crisis de tos. Incluso tenemos lo que es la disnea, la hipoxia, podemos ver lo que las irritaciones y también lo que es la presencia de flemas y secreciones de flema. Eh, Algo muy importante es que si vivimos bajo una contaminación diaria muy alta, podemos también tener daños pulmonares mucho más fuertes o mucho más grandes que una persona que no está con tanta presencia de estos daños, con tanta presencia de estos tóxicos. ¿Y esto de qué depende? Depende de la situación no solo económica, sino de las actividades que hacemos. Siguiente. Adultos mayores. Los adultos mayores también son uno de, digamos que a las personas que más daños les va a provocar, no así tanto como a las personas que ya vienen teniendo asma, EPOC y bronquitis. Entonces, en adultos mayores va a ser mucho más grave, dado de que las partículas ligeras pueden ingresar, como ya mencioné, tanto a la vía sanguínea como a la vía del cerebro o la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir lo que es una disminución en la función pulmonar, causando así tos, disnea y crisis respiratorias. También tenemos el aumento de riesgos de arritmias, también hay hipertensión e infarto. Mencionando nuevamente las partículas finas, estas pueden llegar al cerebro y pueden causar inflamación, cefaleas, migrañas, deterioro cognitivo en adultos y estas pueden empeorar lo que son las enfermedades crónicas presentes como el EPOC, el Alzheimer en adultos, está el Parkinson y también tenemos lo que es la aseveración de las crisis asmáticas, llegando a un asma crónico o llegando a lo que es un EPOC o atelectasia. También tenemos que algunos nutrientes que pueden ayudar tanto a los niños como los adultos, como cualquier paciente o persona que tenga la exposición, es uno, utilizar los barbijos y dos, consumir lo que es el omega 3 para ayudarnos a la parte cognitiva. Y eso sería todo.
Gracias. Está su micrófono apagado, doctora. Hola, todo lo corto para no interrumpir. Creo que hemos explicado y se ha explicado ya con la anterior exposición también. Avanzaremos 6, porque lo que quiero es terminar la otra semana con todo y con eso terminaríamos todo, ya para dedicarnos solo a la investigación. Estos días voy a estar con un poquito más de tiempo. Esta semana ha sido terrible para mí porque con harto trabajo y con una gripe que es bien diferente. O sea, parece que después de la pandemia han mutado los virus y no entiendo. Creo que he adquirido primero un virus, ya estaba terminando y otra vez empezó otro, pero tan fuerte, eh, bueno, que nos hace pensar pues que han cambiado totalmente y mucho la secuencia de los síntomas, la secuencia del cuadro que conocíamos antes, digamos, ha cambiado, ¿no? Y en teoría es así, 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 pero en la práctica vemos que realmente han debido mutar muchos virus y hay muchos nuevos que su variedad, digamos, sus variaciones, que producen síntomas diferentes de los que conocíamos, ¿no? Realmente yo me he impresionado porque, claro, a un paciente le está atendiendo a un niño y tenía así casi un mes le ha durado, fiebre nuevamente, tosía, estaba bien, un poquito el problema en la base del pulmón derecho, había queriendo empezar en una neumonía, ya antibióticos, nebulizaciones, etcétera, ¿no? Pero nada, nuevamente me decía, otra vez le ha dado fiebre, otra vez le ha dado fiebre. Y a tiempo. Y bueno, toda la familia se enfermó y luego yo aparecí. Ya estaba sanando esta semana, la otra semana ya estaba, esta semana, pero otra vez con los mismos síntomas de una gripe que empieza, ¿no? Con rinorrea, cefalea, fiebre, etcétera, pero ya terminando la otra. Seguramente ha sido una coinfección u otro virus con las bajas defensas por el otro virus. O sea, o sea, seguramente vamos a tener nueva información, digamos, de todo el ámbito viral referido al sistema respiratorio, porque realmente es otra cosa, ¿no? Y hay que ir conociendo para ir también poder solucionar y poder responder, ¿no?, a las demandas de los pacientes. Bueno, vamos a hacer las 6 más. Doctora, Sí. disculpe, mi nombre no aparecía en la diapo, va a disculpar, en la diapo que se No, descargó. seguramente no has participado, Sí, participé en el grupo, doctora. pero no está tu nombre. ¿Qué pasa? Que en lo que hicimos la diapo me olvidé colocarle el nombre y mi código solamente, pero hice mi parte. Mm, Bueno, pero lo que se ve se anota. Aquí han mandado esto, sí. Sí, doctora, sí trabajó, solo que se le olvidó el nombre y cuando ya lo envió recién se acordó, cuando ya lo habían enviado el trabajo. Pero él se olvidó poner su nombre. Sí, doctora. Y es que fue lo último que hicimos, hacer la carátula, porque primero investigamos, luego hicimos las diapos y de último hicimos la carátula. Entonces ese fue el problema. ¿Será que investigaron? Han mandado a hacer a la guía, se los ha hecho y listo, lo han presentado. Yo les No, doctora, conozco. Y hemos los que realizado han hecho, porque cosas. eso es para colegio, ¿no ves? Han hecho unas diapositivas que es de colegio, porque así nos exige el programa, nos salud ambiental, pero de que lo hayan investigado ya no les creo. Bueno, no importa, tupa, pero siempre tupa con problemas. A ver, ¿en qué grupo? ¿5? 5, doctora. El grupo sí. Ya, ¿puedes decirme, por favor, los contaminantes primarios y los secundarios? ¿Qué es contaminante primario? Los contaminantes primarios son
serían todos los atmosféricos, son las dosis que uno inhala. ¿Y Son qué son los secundarios? los secundarios. Ya, no participaste. Ya, el 6, por favor. Contaminación del aire, el 6 ha sido. No, el 5, contaminación del aire. No he anotado los nombres. Ya. Capa de ozono, este es otro. Contaminación del aire, 6. A ver. Compartir. 6, 6, 6, 6. El 6 mandó su trabajo. Ya, a ver, voy a revisar. Grupo, no tengo. Mandaron grupo 6, decía. No sé. No. ¿Cuándo han mandado? ¿Ya tienen a mano? Voy a revisar después si han mandado. Ya. Revisar el correo. Ya. ¿Pueden ustedes compartirlo, por favor? No sé, pues, dónde están cuando estamos explicando. Habló la compañera o el compañero que expuso sobre contaminantes primarios y secundarios y yo también lo expliqué. Entonces, no sé dónde andan, o están escuchando música, o están chateando, qué están haciendo durante la clase, uno no sabe, pues. Sí. ¿Se puede compartir? ¿Sí? A ver, ¿quiénes están en el grupo? 6. No había anotado. Es que no he anotado porque no lo he recibido. No lo he bajado. Voy a revisar si han mandado. Ya. ¿Lo vas a poner en grande ya? No se nota nada. Quiero copiar los nombres. Ahora sí. Arias, Gareca, Guarachi, Mamani Morales. Ya, todos los que ya están exponiendo van a pasar al grupo sus diapositivas para que los compañeros tengan, ¿ya? Además de las diapositivas, lo que yo estoy hablando y estoy complementando también es importante y entra al examen. Entonces, a ver, Eduardo. Ahora, pues, esperen un segundito. Arias, Gareca, Guarachi. Gareca, Guarachi, Mamani, Alejandro, Censano, Uxagasti. Y Rivera. Arias. Ya. Arias, por favor, ¿puede exponer? Buenos días, doctora. Hola, buen día. Ok. ¿Pueden darle la siguiente diapositiva, por favor? Bien, para empezar, vamos a hablar sobre la contaminación atmosférica. Para empezar, ¿qué es la contaminación atmosférica? Se dice que es la presencia de sustancias o una forma de energía que presenta molestias graves. Y más que todo, que es una contaminación que afecta A en ver, el daño ambiental. segundo, has dicho que es una contaminación que tiene efectos, ¿cómo has dicho? A ver, he Perdón, me entendido que la estoy equivocando contaminación con mis tiene efectos. palabras. Sí, a ver. Perdón, la disculpa. Sí.
Ya, bien. Según la definición de España, se dice que es como la presencia de materias, sustancias o forma de energía que implican las molestias graves, dice, que son riesgos o daños en la seguridad y salud de las personas en el medio ambiente. ¿Por qué no Ahora, explicas, perdón, por qué no explicas en tus propias palabras? Porque estás enredado, ok, mire, son sustancias, la presencia de sustancias que afectan más que todo el daño ambiental. Y esto que puede ser generado por gases y partículas. Y también son generados ya sea de causas naturales o artificiales. Las naturales pueden ser, como se había dicho, ¿no? Las que son gases y partículas, y las artificiales pueden ser como el transporte generado por las actividades humanas, el transporte, producción de energía, la industria y las calefacciones domésticas. Ya. Bien, siguiente positiva. O sea, perdón, entonces la contaminación, igual del agua, del aire, del suelo, ¿no? Es cuando uno de sus componentes, uno o varios componentes tienen alteración tanto en su cantidad o en la calidad. Eso es contaminación, ¿verdad? O que aparezcan otras sustancias ajenas a lo que normalmente contiene. Exactamente eso, tranquilamente, sin tanta data, ¿no ves? Sí. Ya. Ok. Muy bien. Bien, otro aspecto de lo que vamos a hablar también es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que es lo que establece una temperatura, es decir, el equilibrio en la temperatura estable en la Tierra. Más que todo, los componentes principales de este efecto invernadero son los gases principales que se componen, que son cuatro. El dióxido de carbono, que ya se han mencionado también en anteriores grupos, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el clorofluorocarbonos. Siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a explicar más detalle. ¿Cómo ocurre este efecto invernadero? Se dice que estos gases, ya mencionados, se dice que dejan pasar la radiación, los rayos ultravioleta más que todo, y lo absorben, evitando que el calor se escape al espacio. Es decir, en pocas palabras, hay una imagen al siguiente, de la siguiente diapositiva para que lo explique mejor. El efecto natural de gases invernaderos, es decir, la radiación solar entra a la atmósfera y lo que está en una línea roja son los gases de efecto invernadero. Ahora bien, los rayos ultravioleta entran y hay un equilibrio en que dejan escapar los gases y por ende hay una temperatura ideal. Ahora, el efecto o las consecuencias de esto es generado, por así decirlo, ya sea artificial o natural, es que por causas de la deforestación, poniendo un ejemplo, generan que más gases haya una acumulación excesiva, y cuando entra la radiación solar no permite que los gases escapen. No hay una estabilidad en la temperatura. Por ende, la Tierra se sobrecalienta. Ahora, volviendo a lo anterior, las causas del aumento, se dice que las actividades humanas, como la quema de combustible, la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la ganadería intensiva, elevan las concentraciones de gases, provocado un aumento de la temperatura media global. Y la importancia de esto es que se dice que es más que todo equilibrar el sistema climático. Siguiente. Bien, otro aspecto serían las consecuencias del efecto invernadero. Para empezar, tenemos como primera consecuencia el aumento de la temperatura media global. Se dice en el año 2024 que la temperatura media global es de 15,10 grados centígrados y la Tierra aumentó 1,47 grados centígrados, que fue mucho más cálido. Haciendo una comparación con el promedio en 1850 y 1900, que fue entre 13,7 grados y 14 grados centígrados. Obviamente hay una nota donde dice
que esto fue impulsado por las actividades humanas como el quemado de combustibles fósiles y el cambio del uso del suelo. Siguiente. Segunda consecuencia es el derretimiento de glaciares y la subida del nivel del mar. Entre el año 2000 y 2019, los derretimientos aceleraron y representaron un 21% del aumento del nivel del mar. Ahora, cuando hablamos en Bolivia, más que todo vamos a hablar de los derretimientos de los glaciares, haciendo una reducción de cobertura glaciar entre un 37 a 43% en las últimas décadas. Y cuando se habla a nivel global, hay un aumento en el 16% en el siglo XX y en el siglo XXI. Y se prevé que hasta 1 metro o más fue el aumento más que todo en la superficie del mar. Tercera consecuencia fue los fenómenos meteorológicos extremos. Según lo que es la PAO o la OMS, un 74% de los países de América Latina y el Caribe están altamente expuestos. Algo que se sobresalta en las noticias fue que en el 2024 en Santa Cruz se declaró en emergencia por el clima extremo. Y también otra nota que puedo agregar, que en el año 2024, más que todo, también hubo una gran deforestación en el departamento del Beni. ¿Siguiente positiva? Bien. Cuarta consecuencia, la alteración de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. En 2024, Bolivia perdió 1.8 millones de hectáreas de bosque y el 83% que representa el 1.5 de millones de hectáreas, que es de bosque primario. Y esta cifra triplica el año anterior, es decir, en el año 2023. Haciendo una comparativa a escala de los 10 países con más pérdida de bosque primario, en el año 2024 Bolivia está en el segundo lugar. Siguiente positiva. Sí. Ok. Bien. Ya terminando con las consecuencias, vamos a hablar de la relación entre contaminación atmosférica y cambio climático. Vamos a resaltar también de lo que habló los anteriores grupos. Ahora bien, para entenderlo, esto se dice que el comportamiento de la atmósfera depende de los valores de un conjunto de variables, los cuales son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la radiación y la dirección y velocidad del viento. Ahora bien, hay un concepto para entenderlo. Según las variables, las condiciones meteorológicas, cuando se refiere a un periodo de corto tiempo, determina el tiempo atmosférico, el clima. Ahora, si es a largo plazo, va a determinar, bueno, sí, si es a largo plazo determina el clima de un lugar, pero si es en corto tiempo, determina el tiempo atmosférico. Bien, siguiente diapositiva. Bien, algo que hay que entender son las inversiones térmicas, que más que todo nos habla del ciclo del viento. Cuando se habla de las inversiones térmicas en la superficie, es poniendo un ejemplo, cuando sale el sol, los rayos UV se dirigen hacia el planeta Tierra. Por ende, se eleva la temperatura. El aire se vuelve más denso. Por ende, obviamente, sube la temperatura del clima. Y cuando se oscurece, cuando sale la luna, el clima va bajando, es decir, se va enfriando. Y cuando se habla de una inversión térmica en subsidencia, esto ocurre en lugares con una mayor altitud sobre el nivel del mar, tal como el ejemplo sería de La Paz o el Alto, debido a la presión atmosférica. Más que todo, cuando el aire frío permanece más que todo en la superficie y el aire cálido está un poquito más arriba y no se siente. Siguiente. Bien, contaminantes atmosféricos, lo que más resalta son los gases, como se había mencionado, como los cuales son el dióxido de carbono,
el metano, el óxido nitroso, el clorofluorocarbono. Y cuando hablamos de partículas, tenemos los más resaltantes como el polvo, el humo, las brumas, que son como las gotículas, y los aerosoles. Y en caso de las fuentes artificiales, las ya mencionadas, el transporte, la producción de energía, la industria, las calefacciones domésticas y otras fuentes como residuos y agricultura. Bien, otro aspecto que vamos a hablar es la capa de ozono. Esta nos brinda protección contra la radiación solar de los rayos ultravioleta, que también nos sirve como una barrera protectora contra los meteoritos. La capa de ozono se divide en 5. Tenemos desde lo más externo, que sería la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera, que es lo más bajo en la vida terrestre. Bien, el concepto de la capa de ozono es una zona de la estratosfera que contiene una alta concentración de ozono. Su función es que filtra el 97 y el 99% de los rayos ultravioleta, los rayos UV del sol. Y la importancia de esto es que previene el cáncer de piel y las cataratas. Aquí hay un ejemplo de la capa de ozono, de cómo nos brinda protección contra los rayos UV. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de las medidas internacionales y avances, los cuales resaltan que son dos, el protocolo Montreal y el protocolo de Kioto. Vamos a hablar del protocolo de Montreal. Se dice que es un acuerdo internacional para proteger la capa de ozono, eliminando gradualmente las sustancias que la destruyen, como el clorofluorocarbono y halones. Y gracias a su aplicación universal y eficaz, la capa de ozono se está recuperando y además ha contribuido significativamente para reducir el calentamiento global. El siguiente protocolo, que es el protocolo de Kioto, más que todo, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales ya habíamos mencionado que son 4. Y estos son los responsables del calentamiento global y el cambio climático. Esto entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Otro aspecto que vamos a hablar sería la desertización. La desertización es un proceso por el cual las tierras fértiles se degradan, se vuelven áridas o son improductivas. Y esto se debe a la acción humana o también a factores climáticos. ¿Qué relación tiene con la contaminación y el cambio climático? Son 3. Acelera la pérdida de nutrientes y la vegetación, provoca sequías más intensas y menos lluvias, y reduce lo que es la vegetación, por ende significa que hay menos absorción de dióxido de carbono y por ende aumenta el efecto invernadero. Las causas de la desertización tenemos lo que son la deforestación, que sería la tala de árboles, o también la quema de árboles, el sobrepastoreo, que son demasiados animales que impiden una regeneración vegetal, la agricultura intensiva y el mal uso del suelo, tenemos la contaminación, más que todo por agroquímicos, metales y residuos, y el cambio climático, que es el aumento de temperatura y sequías prolongadas. Las consecuencias que más resaltan, obviamente, son la pérdida del suelo fértil, las sequías, la erosión y desertificación del paisaje, la migración de comunidades rurales y pobreza, y el aumento de emisiones del dióxido de carbono. Por ende, me da una menos vegetación. Siguiente. Tenemos ejemplos en Bolivia y en Sudamérica, más que todo en el altiplano, que se da por una degradación por sobrepastoreo y sequías, en el lado del Chaco, que son la deforestación para ganadería y agricultura, y en la Amazonía, que es la tala e incendios forestales que destruyen el suelo. Ahora, esto genera un impacto social y ambiental, que genera la escasez de agua y alimentos, el desplazamiento o la migración
de comunidades campesinas e indígenas. Luego tenemos la pérdida de ecosistemas y aumento del dióxido de carbono atmosférico y una necesidad urgente de políticas de reforestación y manejo. Y por último aspecto, tenemos que tener medidas de prevención. El primero sería promover el uso de energías limpias y reducir los combustibles fósiles. Segundo sería evitar la quema de residuos y promover el reciclaje. Tercero, reforestar y cuidar las áreas verdes urbanas. En cuarto, tenemos impulsar programas de educación ambiental en escuelas y comunidades. Y quinto sería fomentar la participación ciudadana en acciones ambientales locales. Gracias. Muy bien, creo que lo has explicado todo, muy bonita tu presentación. No vamos a ya seguir, ya es más de las 10, tengo otra clase. Esta semana yo les voy a ir avisando, me voy a dar más tiempito y tal vez en las noches voy a llamar a ciertos grupos, por ejemplo, si digamos puedo el lunes, les estoy hablando de los proyectos de investigación. Digamos lunes, el grupo 1, 2, 3, 4 y 5, digamos. El martes, ojalá pueda darme tiempo, voy a tener creo más tiempito, entonces les voy a pedir y a los que me manden sus avances, por favor les pido que estén atentos. Si digamos les digo hasta las 4 de la tarde deben enviar sus avances los grupos 1 hasta el 5. Entonces en la noche vemos los grupos que han enviado sus avances, ¿no? Y no me manden con el nombre del proyecto, sino grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc. ¿Se entiende? Y voy a revisar ya creo que va a ser la última revisión de los grupos en los proyectos, ¿ya? Entonces, avancen y hablamos. Nos vemos. El día sábado vamos a terminar con estas exposiciones y terminamos con el programa. Solo nos faltarían los proyectos, ¿ya? Entonces, que les vaya bien. Doctora, una consulta. Sí, El otro sábado es el examen de semiología. ya. Quería consultarle si la clase va a ser normal, porque como algunos vamos a dar el examen y nos falta exponer, no sé si no Pero va. igual lo tenemos que hacer, ¿no? Pero seguramente van a tomar examen temprano. Sí, el Entonces, 8:30 examen. podemos No, empezar. doctora, el examen es tipo las 7 por ahí. Claro, De 8:30 7 a 10. empezamos. Ay, bueno, Porque dicen vamos a ver. 7:30 y hasta que nos ordenen, nos acomoden, en tipo 8, hasta que demos el examen. Salimos casi 9, 9:30, 10. Bueno, 8:30 empezamos. Se apuran en salir de su examen. No hay otra porque ya está pasando el tiempo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No, no se puede. Y nadie me dijo nada además. Siempre deben, el coordinadora tiene que comunicar, decir vamos a utilizar su hora. Y no me dijeron nada. Bueno, 8:30 empezamos en la otra semana entonces. Chao, chao. Recording stopped.